Sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, donde nuestros invitados son 3 normalistas superiores, actualmente estudiantes de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de La Salle y docentes rurales en ejercicio. Ellos son José Fernando Acuña Patarroyo, con 14 años de experiencia educativa en el departamento de Cundinamarca. Yamida Alexis Riveros Carrillo, docente en el departamento del Guaviare, con experiencia de 19 años. Juan Guillermo Zamudio Rodríguez, con 15 años de experiencia en educación en el sector público y privado, en diferentes poblaciones en Cundinamarca y Tolima, también en varias modalidades, educación regular, de adultos y en escuela nueva. El día de hoy responderán interrogantes de nuestra audiencia acerca del cambio lingüístico en el marco del curso de sociolingüística que actualmente desarrollan en conjunto. ¿Cómo se relaciona el cambio lingüístico desde el enfoque de la sociolingüística? Bueno, primero que todo quiero agradecerles por invitarme a este prestigioso programa. Empezaré diciendo que la sociolingüística pretende explicar la relación entre la variación y el cambio lingüístico, lo que implica determinar de qué manera la variación es el inicio de todo cambio y cuáles son sus etapas y mecanismos. Recordemos que la sociolingüística es el estudio de la lengua en su contexto social, con el fin de describir el modo en que los factores sociales inciden o determinan los procesos de cambios de la lengua, analizando los datos lingüísticos que se han producido naturalmente en un contexto comunicativo. ¿Y qué es un cambio lingüístico? Bueno, se define como la modificación que experimenta una característica lingüística y que produce una nueva característica. Y esto se debe gracias a los siguientes factores. Entre ellos encontramos que las opciones lingüísticas se contemplan y equilibran en un juego discursivo de exclusión en el cual se impone una de las opciones, a que las normas se vuelven inconcebibles y desnaturalizadas, a que las variables enfrentan lo regular con lo irregular, lo viejo con lo nuevo, y a que la variación se da en todos los niveles de la lengua y constituyen una diferenciación social. ¿Qué significa el término variación? ¿Qué tipos de variación pueden existir? Es verdad que los miembros de una misma comunidad lingüística se caracterizan por hablar una misma lengua. Sin embargo, su uso no es el mismo. Tal vez podemos hablar de una misma lengua, mas no pertenecer a una misma comunidad de habla. Ejemplo, el español de Colombia tiene sus diferencias con el español de otros países cercanos. El hecho de que esto pueda ser posible es a lo que llamaremos variación. Ahora, se conoce como variación lingüística a el uso de dos elementos del mismo nivel lingüístico sin que se produzca diferencias en su significado. Es decir, hay variación en un determinado nivel de la lengua si el hablante puede elegir entre dos elementos para decidir y o expresar lo mismo. En cuanto a los tipos de variación, según la teoría de la variación, se plantean las causas que motivan la variación lingüística, que pueden ser causas externas o internas. Las externas parten del conocimiento de que los cambios lingüísticos se relacionan con los cambios en la sociedad, y las internas atañen a las estructuras internas de la lengua. Según Eugenio Cuserio, lingüística y filósofo, establece diferentes tipos de variación de la lengua, que son la variación espacial, la variación sociocultural y la variación estilística. La variación espacial produce diferencias diatópicas determinadas por el espacio geosocial, que son variantes en la forma de hablar de una misma lengua debido a la distancia geográfica que separa a los hablantes. Así, por ejemplo, en España se dicen cerillas al objeto que en América se denomina fósforos. En cuanto a la variación sociocultural, produce las diferencias diastráticas determinadas por el nivel sociocultural de los miembros de la comunidad. Y en cuanto a la variación estilística, produce las diferencias diafásicas, que son variantes que involucran cambios en el lenguaje dependiendo de las circunstancias de la comunidad, el hablante, el oyente, el tema, el grado de familiaridad, etc. ¿Qué es una variable lingüística? A los resultados totales de todo el fenómeno de variación se denomina variables de la lengua, los cuales se refieren a los rasgos fonológicos, morfológicos, categoriales, funcionales, posicionales y léxicos de la lengua resultantes del uso de la misma. Se trata de lecciones lingüísticas
diversas de las que disponen los hablantes y que no afectan la comunicación, en cuya realización difieren los hablantes según las variables sociales del tipo edad, sexo, nivel sociocultural, lugar de origen o grado de instrucción. En cuanto a los tipos de variables lingüísticas, entonces explicaremos rápidamente cada una de ellas. La variable fonológica es la más estudiada, pues se ajusta al análisis cuantitativo variacionista, que suele ser la más frecuente, y como lo señala López Morales y Moreno Fernández, está condicionada por factores lingüísticos y sociales. Las variables morfológicas se refieren a los casos de alternancia como quisiera o quisiese, comiste o comistes, en los cuales los factores sociolingüísticos actúan. Las variables categoriales afectan principalmente a la sintaxis y no suele estar condicionada por factores sociolingüísticos, como por ejemplo el uso del adjetivo o adverbio. Las variables funcionales afectan la sintaxis y en su mayoría es producto de factores históricos, geográficos, sociolingüísticos y estilísticos, como por ejemplo el queísmo o el dequeísmo. Las variables posicionales están relacionadas con la entonación y producen distinciones pragmáticas. Las variables léxicas crean variantes como por ejemplo casa, domicilio, vivienda, residencia, y requiere un análisis exhaustivo que demuestre la equivalencia al margen del conjunto de factores contextuales que determinen la elección de los hablantes de una de ellas. A manera de conclusión, sabemos ahora que la variación se refiere al fenómeno de que la lengua pueda cambiar. Los elementos que sufrirán estas alteraciones son denominados variables y el resultado de ello será una variante, que a su vez, al ser posible el cambio como producto final de la variación, lo veremos reflejado en las variedades de la lengua. ¿Podría decirnos qué factores influyen en la variación lingüística? Apreciados colegas, es un placer para mí tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y poder establecer un diálogo sobre este importante tema. En cuanto a tu pregunta, la diferenciación geográfica y social constituyen los dos parámetros a través de los cuales se da la variación lingüística en un periodo determinado. Encontramos así que en un mismo territorio, los hablantes de una misma lengua presentan diferencias sin que la comunicación entre ellos se vea afectada. Un hablante conoce y maneja distintas variantes según las circunstancias comunicativas y alterna entre ellas. Según Moreno Fernández, las variaciones se manifiestan en el nivel espacio-temporal o macronivel, que atañe a lo sincrónico, y en un nivel socio-situacional o micronivel a lo diacrónico. ¿Cuáles son las variables esenciales para el estudio del cambio lingüístico? Dentro de una variación sociolingüística podemos considerar las variables extralingüísticas o variables sociales de edad, clase social, grado de instrucción y sexo. Tratémoslas brevemente. En cuanto a la variable de edad, es el factor que más condiciona la variación lingüística, pues los individuos modifican sus hábitos lingüísticos en las distintas etapas de su vida. Por lo general, se asume y se considera que los hablantes más jóvenes son los más innovadores. Por su parte, las variables clase social, modo de vida, red social y mercado lingüístico se relacionan con la escala social del hablante. La clase social tiene que ver con la identificación del individuo por un conjunto de factores como la escolaridad, la profesión y los ingresos que le ubican en un determinado nivel socioeconómico. La categoría mercado lingüístico describe la conducta lingüística por la relación de los miembros de la comunidad con los medios de producción, es decir, está determinada por sus ingresos y por su ocupación. En la categoría modo de vida se hace un análisis desde la actividad familiar y laboral que se desarrolle y el tipo de relación que se mantenga con los individuos de su grupo. Y la red social, que son el conjunto de relaciones que sirven para intercambiar bienes, servicios, obligaciones o deberes con los demás miembros de la red. Las interacciones entre redes configuran el modo de vida. Por su parte, la variable grado de instrucción
se establece por el grado de escolaridad del hablante, es decir, su nivel educativo. Y por último, la variable sexo tiene que ver con el uso del lenguaje condicionado por el género del hablante. En este sentido, los papeles asignados a ambos sexos son diferentes socialmente. El habla de las mujeres no solo es diferente al habla de los hombres, sino que se considera mejor socialmente. Esta variable constituye un factor de segundo orden condicionado por los otros factores expuestos anteriormente. ¿Desde qué perspectiva se puede analizar el cambio lingüístico en una comunidad? Antes que nada deseo agradecer la invitación el día de hoy al programa y pues frente a tu interrogante creo que debemos tener claro que el cambio lingüístico analiza las relaciones entre las opciones lingüísticas y los factores sociales, tales como la estratificación y la edad. ¿De qué manera se da el cambio lingüístico desde la estratificación social? Cuando observamos el orden social de un grupo o comunidad, podemos observar varios aspectos importantes. El primero es que los cambios y variaciones lingüísticas se dan tanto desde arriba como desde abajo, o sea, cambios que se generan en los grupos superiores y se adoptan en los grupos inferiores. Pero este fenómeno también ocurre a la inversa, dejando ver de esta manera una relación directa entre el estatus del individuo y la innovación lingüística, ya que cuando ésta se genera en los grupos superiores se ve cargada de estatus y de prestigio. Cuando estos cambios se generan de esta manera, por lo general son cambios desde la imitación, pero cuando sucede de los grupos inferiores hacia los superiores, suele ser por una crítica o una actitud rebelde al status quo y también a ese canon social del momento. El segundo aspecto, pues hace referencia a los cambios que se pueden conocer también con el nombre de estereotipos, tal como sucedió en el uso de la S implosiva a comienzos del siglo XVI en España, o el yeísmo. Recordemos que esos fueron unos cambios lingüísticos impulsados desde las clases inferiores. Esos cambios fueron suscitados por la hipercorrección que se dio al querer modificar o no aceptar el modelo lingüístico propuesto por las clases superiores de ese entonces. Y el tercer aspecto, pues podemos desprender el de los estilos, tanto los formales, asociados con los sociolectos, que son de tipo alto, conservador, intelectual y poderosos económicamente, como los informales, que son generalmente reconocidos como más innovadores. Entonces podemos observar que la influencia de la estratificación en el cambio lingüístico está determinada básica y primordialmente por la interacción cotidiana entre los hablantes. ¿Cómo podemos observar la variable de la estratificación por edad en el cambio lingüístico? La estratificación por edad. En cuanto a este interrogante, pues podemos ver que hay dos conceptos importantes a tener en cuenta dentro de este análisis: el tiempo real y el tiempo aparente. Entendemos pues el tiempo real como el análisis de una comunidad de habla en el aspecto sociolingüístico, observando el comportamiento de algunos de sus miembros teniendo en cuenta su edad. El otro es el tiempo aparente, que es un análisis similar que se realiza al que se realiza en el punto anterior, pero pues tiene la diferencia de que se hace hacia atrás en el tiempo. Me explico. Con el concepto de tiempo real puedo determinar y analizar el cambio lingüístico de la población de, por ejemplo, 20 años actualmente. Pero ¿cómo analizar a la población de edad de 20 años, no de en este momento, sino de hace 50 años? Aquí es donde entra el análisis del tiempo aparente. Tenemos el hecho de que el habla de las personas mayores, por ejemplo, de 70 años el día de hoy, representa el modo de hablar de los jóvenes de 20 años, 50 años atrás. De esta manera, cuando observamos a una misma comunidad en dos periodos de tiempo, analizando el tiempo real, y cuando combinamos la observación en el tiempo aparente y tiempo real, obtenemos el método básico de estudio del cambio en curso. Así podemos decir que la variación se nos muestra como un proceso dinámico. Podemos contemplar desde diferentes circunstancias sociales como la histórica, la psicológica, desde el espacio, el territorio, la geografía, y estas diferencias son el resultado de las diferentes opciones de los grupos de hablantes.
Agradecemos a nuestros invitados y audiencia. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y aporte a sus procesos de investigación y construcción de conocimiento alrededor del lenguaje. Los esperamos en una próxima ocasión y muchas gracias.